Ok, vamos a orar. Pues Padre, esta noche te damos gracias, Señor, por esta preciosa noche que nos estás dando, Señor. Bendecimos este día y gracias, Señor, que podemos, Padre, utilizar todos los medios, Señor, para comunicar tu palabra, Señor, para ser enseñados, para ser ministrados, Señor, por tu palabra, Señor. Yo bendigo, Señor, este tiempo, Señor. Señor, guíanos en todo momento, Señor. Padre, en lo que hoy tú nos vas a enseñar a través de tu palabra, Señor. Disponemos nuestros oídos, nuestra mente y nuestro corazón receptivos, Señor, para este tema del día de hoy, Señor, que va a ser de gran bendición para nuestras vidas, Señor. Padre, pues todo este sea hecho en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Te acuerdas, Mayra, en qué nos quedamos la semana pasada? No, yo no estuve, maestro, no sé No cuál, estuviste. en dónde Oh, se quedaron. ok, bueno. Mira, estamos en la unidad 4 y estamos empezando, acuérdense, lo dije la semana antepasada que estamos viendo evangelización tipo personal y estábamos viendo en el capítulo 8 de Hechos el caso del etíope y Felipe, ¿sí? Eso sí, sí, estabas en esas, ¿no? Ok, es un evangelismo personal donde Felipe es mandado por el Espíritu de Dios al desierto con el etíope, ya que el etíope era un hombre africano, pero que adoraba al Dios de Israel, ¿sí? Entonces él se trasladó a Jerusalén para adorar a Dios, pero venía de regreso, pero no tenía mucho conocimiento en las escrituras y es como el Espíritu de Dios manda a Felipe después de estar en Samaria ante un avivamiento tremendo, ¿sí? Pues lo manda al desierto y bueno, le evangeliza personalmente y le explica las escrituras que estaba leyendo el etíope, ¿sí? El etíope recibe a Jesús, se bautiza y bueno, Felipe desaparece del mapa y él sigue con las escrituras, ¿sí? Ese es un tipo de evangelismo personal, pero hay otros eventos, les dije el capítulo 8, el capítulo 9 que es el de Saulo de Tarso, y el capítulo 10 en el que nos habla del centurión romano. Son tres casos que vamos a ver en este capítulo 4 y esperemos si nos alcance el tiempo, ¿sí? Entonces, vamos a entrar a lo que es este el capítulo 9, ¿sí? Del libro de Hechos. Y vamos a leer, no todo el capítulo, está un poco largo, pero hasta el versículo 19, que es la parte que nosotros queremos comentar, ¿sí? Ok, ¿y tú tienes tu Biblia? Sí, ok. Voy a leer, Mayra. Habla en la Biblia y lo tiene como título Conversión de Saulo. Y dice el capítulo 9 dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad,
y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchas acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Sí? Vemos una historia interesante, es la conversión de un hombre que, bueno, que casi tiene abarcada la mayor parte del Nuevo Testamento con 13 cartas, que casi es la totalidad de los 27 libros que tiene el Nuevo Testamento. Y habla también, ahora sí que en forma presencial, y muy personal, esta conversión, ¿verdad? Saulo venía de perseguir y de hecho la persecución comenzó en Jerusalén. Y cuando empezó la persecución en Jerusalén, pasó a ser una iglesia clandestina, ¿sí? ¿Por qué? Porque se andaban escondiendo, ¿sí? Entonces, en aquel tiempo la iglesia empezó a reunirse en secreto, porque tenían miedo. Los apóstoles, he comentado, se quedaron en Jerusalén, pero muchos de los discípulos salieron y se dispersaron por el temor a ser encarcelados, inclusive que los mataran, ¿no? Por ejemplo, el mismo Felipe del que hablamos con el eunuco, pues estaba en Samaria. Ya dijimos que en Samaria había un gran movimiento, mucha gente que se salvó, ¿sí? Y bueno, Felipe fue uno de los que se esparcieron por todos los lugares, ¿no? Ahora, ¿qué fue lo que provocó y precipitó esta persecución en aquel tiempo? Pues fue la muerte de Esteban. La muerte de Esteban, ¿sí? Que es en el capítulo 8 cuando Saulo consiente la muerte de Esteban, ¿sí? Y es una de las situaciones por las que, pues, con mayor razón, o sea, los discípulos huyen por todos lados, pero en todos lados que iban predicando el evangelio, ¿sí? Entonces, en aquel tiempo, los líderes religiosos que estaban en Jerusalén, o sea, los líderes religiosos, no los apóstoles, se dieron por bien servidos el hecho de que todos los discípulos de Jesús se hayan ido, aunque los apóstoles se hayan quedado. Con eso para ellos es suficiente. Ellos no querían perseguirlos, no querían hacerles nada, simplemente, o sea, se van. Pero el odio que tenía este Saulo era demasiado que él sí optó por ir por ellos, ¿no? Él sí quería quedarse
con ellos encarcelarlos, ¿no? O sea, los líderes religiosos, excepto Saulo, o sea, él sí quería matarlos, ¿verdad? Y por eso dice en este primer versículo del capítulo 9, respirando aún amenazas y muerte, o sea, que andaba, o sea, con todo Saulo, ¿no? Y pues yo creo que en la vida de Jesús no hubo otro enemigo acérrimo que Saulo, ¿sí? O sea, Saulo, o sea, no había otro enemigo que Saulo. Quizá algunos comentaristas creen que en la muerte de Jesús probablemente Saulo haya estado de retirado consintiendo la muerte de Jesús, ¿verdad? Pero esos son unos comentarios, no están en la Biblia, dónde estaba en el lugar exacto, ¿no? Entonces, Saulo se considera como uno de los hombres más enemigos de Jesús, ¿sí? Entonces, dice ahí la palabra en el capítulo 9 que Saulo se acercó con los sacerdotes y les dijo, me he enterado que en Damasco hay algunos cristianos y pues voy a ir a buscarlos, ¿no? Sí. Este, Saulo estaba dispuesto a ir a donde quiera, para encontrar cristianos y pues matarlos, encarcelarlos, sacarlos de los cabellos, de donde quiera que ellos estuvieran, ¿sí? Este, y vemos aquí que Pablo posteriormente a esto de su conversión, o sea, en varios capítulos, él narra su conversión, o sea, narra su conversión de cómo fueron los hechos. Bueno, el libro de los Hechos lo dice, ¿no? Entonces, Pablo, una de las cosas que vemos en sus cartas, eh, y no me acuerdo si en Gálatas o en alguna de ellas, narra detenidamente, o sea, con lujo de detalle su conversión, ¿sí? Entonces, este, pues fue algo difícil, pero vamos viendo detalladamente, o sea, cómo es que Saulo, o sea, le pasan todos estos acontecimientos, ¿no? Es el libro de Filipenses donde narra todos detalladamente su conversión, ¿no? Ahí en esa carta llega al fondo del asunto, ¿no? Y realmente comenta todo, ¿no? Los hechos, ¿no? Entonces, cuando, cuando Saulo va por el camino y va con unas personas, unos amigos, o sea, y cae, y aquí es donde dice, pero yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente me rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo a tierra oyó que algo de Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ahí es donde el apóstol Pablo, donde Saulo le dice, ¿quién eres, Señor? Es inmediatamente que Saulo cae al suelo, se rinde a Jesús. Y por eso le pregunta, ¿quién eres, Señor? Por primera vez en su vida le dice a Jesús, o sea, ¿quién eres, Señor? Y él le contesta, soy Jesús, a quien tú persigues, ¿sí? Entonces, a pesar del gran conocimiento de Saulo, de las leyes de aquel entonces, de la ley, y que probablemente era el hombre más inteligente de aquel tiempo, ¿sí? Pero vemos la ignorancia de Saulo. Saulo amaba a Dios, amaba a Dios, pero no reconocía que Jesús era el Mesías. O sea, era un hombre que en su corazón amaba a Dios, conocía la ley, conocía todo, pero el problema era que no reconocía a Jesús. Y era un hombre estudiado en las mejores universidades, en la Universidad de Tarso, en aquel entonces una de las mejores universidades griegas, ¿sí? Fue estudiante en la escuela de Gamaliel, era un erudito hebreo, o sea, tenía muchos diplomas colgados, yo creo, ahí en su oficina o en su casa, ¿no? Pero de nada le sirvieron.
Y hoy, en la actualidad, mucha gente se cree con mucho conocimiento que no necesita a Dios y tendrá muchos diplomas, muchos doctorados, muchos colgados, pero a final de cuentas no sirven de nada. Sí, a Saulo no le sirvió de nada tener mucho conocimiento, haber estudiado, si no conocía a Jesús. Y eso es lo que pasa hoy en el mundo. Sí. Y para nosotros no importa, así como a Felipe lo envían con un nombre de un estatus social, de un estatus económico, político muy alto, pero lo envían ahí. Fíjate, Mayra, en estos dos casos son hombres, podría decirse, de élite, ¿sí? En los que, bueno, el eunuco no se resistía a Dios, pero querían conocer más a Dios. Y cuando alguien invoca a Dios en una necesidad, Dios responde siempre y siempre va a poner una persona, ¿sí? Saulo no estaba invocando, pero era Saulo lo que Dios quería, ponerlo como muestra al mundo de que aún el hombre más recio y perseguidor doblaba rodilla ante Jesús. Y esto era lo que le estaba sucediendo a Saulo, ¿sí? O sea, él había sido instruido en todos los detalles de la religión judía, en todos, ¿sí? Pero no conocía a Jesús. Conocía a Dios, conocía la ley, pero no conocía a Jesús, pero no lo quería reconocer y por eso pregunta, ¿quién eres, Señor? Y cuando él hace esta pregunta y dice, Señor, pues ahí prácticamente, o sea, Saulo se estaba convirtiendo. Ya se había rendido totalmente. Sí, y que no va, así como lo dobló, ¿no? Y Saulo pues no lo conocía. Y decía era un hombre valiente, atrevido, con todo el poder que tenía él, dice el versículo 6 temblando y temeroso, Ujú. ¿sí? O sea, tenía un temor reverente, pero un temor también en su carne, ¿no? Porque lo que le estaba sucediendo, ¿cómo era posible, ¿no? O sea, el que dice que cayó al suelo, porque así lo dice la escritura, ¿no? Cayó al suelo, ¿sí? Yendo por el camino aconteció, y de repente le rogó un resplandor, ¿dónde sabes por qué me persigues? ¿Sí? O sea, él, o sea, después de hacer todo esto, o sea, ¿cómo es posible que un hombre tan valiente, tan atrevido, hoy le estuviera diciendo, Señor, Señor, pero temblando, ¿sí? En el versículo 6, ¿sí? Y dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? O sea, ya quería servir, ¿sí? Dice, ¿qué, Señor, qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que debes hacer, ¿no? Yo creo que Saulo se encontraba, pues, teñido de polvo, yo creo, en aquel camino a Damasco. O sea, de hecho llegó a Damasco, ¿verdad? Pero en diferentes condiciones, ¿sí? Él iba a Damasco a pedir cartas que le autorizaran y que de hecho le iban a autorizar. Y llegó a Damasco, pero ya no llegó el mismo Saulo, ¿sí? ¿Cómo es Dios, ¿verdad? Amén. Mucha gente entra a la iglesia, pero ya no sale siendo el mismo. Así Mucha gente es. entra a una célula, pero ya no sale siendo el mismo, ¿no? Y hoy lo que estamos haciendo, ¿no? Yendo a los hospitales, y hay mucha gente que ya no es la misma cuando en su corazón, ¿verdad? Reconoce a Jesús, ¿no? Ujú. Entonces aquí definitivamente la conversión de Saulo es una conversión muy notable. Ahora sí, como dice la Biblia, arrepentidos y convertidos, y así fue lo de Saulo, ¿sí? Literal. Y literal, Eso es ¿no? increíble. Sí, entonces, y lo increíble es que inmediatamente Pablo, vemos más adelante, relata o revela su conversión, ¿va? Y el problema era, pues, que nadie le creía, ¿sí? O sea, era un hombre muy temido por los cristianos, ¿no? Así como él era, ¿no? Entonces... Este hombre, este Saulo que aborrecía al Señor Jesús, el que había hecho todo lo que se pudiera contra Jesús, le llamó Señor. Ahora, qué cosas, ¿no? ¿Qué cosas hace Dios? O sea, cuando
toca a las personas, cuando una persona permite que Jesús entre a su corazón, no lo transforma el ser humano, lo transforma la palabra de Dios, lo transforma Dios, sí. Y aquí literalmente Jesús estaba hablando con Saulo. Por eso Saulo dice, se dice apóstol, ¿verdad? Aunque no fue un testigo de Jesús, sí, aunque no fue un discípulo de Jesús, es el único que se nombraba apóstol, ¿no? Porque le dice, ¿qué quieres que yo haga, Señor? O sea, estaba completamente dispuesto a cumplir las órdenes del Señor. Y es muy común que al principio, cuando aquellas personas reciben a Jesús, pues andan bien prendidas, andan en su primer amor y todo lo que quiera hacer, pero ya después no todas, pero sí, a veces ya la gente como que se va enfriando, ¿no? Pero, o sea, él, desde que se convirtió, por lo que leemos en las Escrituras, siempre tuvo el fuego del Espíritu Santo. O sea, un Y lo que hombre iba a decir, no, él no paró nunca hasta el final de sus días. hasta el final de su vida, ¿sí? Paró ante persecuciones, ante amenazas, ante encarcelamientos, ante todo. Nunca cerró su boca para predicar Así. la palabra de Dios, ¿no? Mm. Entonces, este, en Mateo 7:20, y esto es lo que hizo Pablo, dijo Jesús, ¿verdad? Así que por sus frutos los conoceréis, ¿sí? Por sus frutos, y por sus frutos conocimos al apóstol Pablo, ¿no? Sí. Pero, pero ¿cómo el asunto era con Saulo? Porque Saulo iba acompañado. Sí. En el versículo dice, los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos porque a la verdad oían la voz, pero no veían a nadie. Sí. Y muchas veces cuando van muchos invitados a una reunión de alcance o una predicación, a veces nada más uno es el que recibe. Los demás oyeron, pero no recibieron, ¿sí? Y el plan de Dios era este Saulo. El plan de Dios era, en ese momento era Saulo, ¿no? Sí, porque más adelante, o sea, el mismo Pablo relata que sus compañeros no habían oído, ¿sí? O no escucharon lo que Jesús estaba diciendo, ¿sí? Y quizá haya, pues lo que dice Lucas, el Lucas que escribe Hechos y a lo mejor lo que dice Pablo otra cosa, porque Pablo lo vivió y Lucas lo escribió, y no sabemos, pero Pablo dice que quizá, o sea, sus amigos o sus compañeros no escucharon, no entendieron lo que decían, ¿verdad? Lo que ocurrió fue que oyeron el sonido de una voz, por lo que dice así, y eso fue todo, pero no, no lograron entender. Es como los que van, uno recibe, pero los otros no recibieron porque no escucharon, porque no quisieron recibir, ¿sí? Entonces, estos hombres que acompañaban a Saulo, no les fue posible comprender lo que fue hablado. Dios es soberano. Y él puede hacer lo que él quiera, ¿no? Porque él es soberano, ¿sí? Entonces, lo que ellos oyeron no tuvo sentido para ellos, pero el detalle es que no vieron a nadie, tampoco, ¿sí? Y prácticamente también se asustaron, se quedaron mudos ante el asombro, ¿sí? Pero dice que entonces Saulo se levantó del suelo. O sea, se levantó del suelo en el versículo 8, ¿sí? O sea, estaba tirado en el cielo, estaba en el suelo, estaba postrado, no entendía lo que estaba pasando, pero yo creo, lo que más le dio temor, no poder ver. Creo que eso es desesperante para alguien que en cuestión de segundos no puedes ver, ¿no? O sea, cuando a uno le cae tierra en los ojos y que se desespera, es un momento desesperante. Ahora él no poder ver, estar todavía confundido, qué fue lo que le pasó, sí. O sea, debe haber sido algo, y lo platica Pablo en las demás cartas, de una manera sorprendente
que lo dijo tener temor en ese momento. Dice, así que llevándolo de la mano, lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Pero yo creo que dentro de todo Pablo había escuchado la voz y eso lo que lo mantenía era algo espiritual que le estaba pasando. Ahora sí conoció a Jesús de esta manera, pero lo había conocido. Y hoy en el mundo a veces tiene que pasar cosas graves para que alguien conozca a Jesús. Tiene que pasar algo a veces en la familia para que conozcan, en algunos casos, porque en otros ni aún pasan situaciones difíciles, o sea, pasa esto. Pablo estaba en su mejor momento, pero Jesús ya no permitió más muertes de los discípulos, ¿no? De sus seguidores y para a Saulo, ¿no? Para que vea lo que es amar a Dios, ¿sí? Entonces Saulo se había quedado ciego debido al resplandor ese de luz del cielo que le había rodeado, ¿sí? Estaba confuso, este, eh, yo creo que en aquel tiempo las personas que estaban en Damasco y cuando lo vieron entrar se han de haber preguntado, pues, ¿qué le sucedió a este cuate? ¿No? Y yo creo que Saulo podría haber dicho, pues, no sé qué me pasa, ¿sí? Pero Saulo pronto se enteraría de qué fue lo que le sucedió, ¿sí? Y dice que había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, y Ananías yo creo de haber dicho, yo qué culpa tengo, ¿no? De que este cuate lo hayas escogido, ¿no? Y Ananías era un hombre que escuchaba la voz de Dios, ¿sí? Y Ananías estaba dispuesto y le dice, le da la instrucción, ¿no? ¿Sí? Este, de quién era este hombre. Este, Saulo era un hombre joven, con mucho talento, ¿sí? Y en ese momento pues se encontraba ciego y confundido en Damasco, donde iba a ir a sacar hombres y mujeres de los cabellos, arrastrarlos y llevarlos a la cárcel, ¿no? Pero bueno, no le fue permitido. Y el que fue agarrado y llevado y trasladado, pues fue él, ¿no? Y vemos todas estas cosas, ¿sí? Y en estos próximos versículos, del 13 al 16 Dios explica los motivos por los cuales llamó a Saulo, ¿sí? Ahí da la explicación muy detallada y una de esas explicaciones que da a Ananías es que era un instrumento escogido por Dios para cumplir dos propósitos. Uno de ellos, llevar el nombre de Jesús. Y creo que hasta el día de hoy, cuando una persona llega a los pies de Cristo, es porque hay un propósito de Dios, ¿verdad? Este, hay un propósito de Dios en cada persona. No debemos de subestimar a nadie de lo que Dios puede hacer en esa persona, ¿verdad? Siempre y cuando permita que Dios opere en su vida, que el Espíritu Santo lo guíe, ¿sí? Y primeramente era llevar el nombre de Jesús, ¿sí? Y como dije hace un momento, o sea, el apóstol Pablo no fue llamado un testigo, ¿sí? Como lo fueron los otros discípulos, porque no eran testigos, ¿sí? Es posible que Pablo haya conocido a Jesús, ¿verdad? Es posible, no hay una certeza, ¿sí? La verdad es que no se supo nada acerca de él hasta aquel día en Damasco de Pablo, ¿no? Pero ahora el problema era que donde iba a sacar esos hombres y mujeres, ahora iba a proclamar el nombre de Jesús. ¿Qué cosas, no? ¿Qué cosas cuando vemos a una persona
Sobre todo cuando conocemos a esas personas que han estado en el mundo y que de repente vemos que dejaron el mundo para entrar a la vida cristiana, ¿no? A la vida de Jesús. Es algo sorprendente porque eh, quizá eh, hubo momentos en que quisieron cambiar su vida, no pudieron. Y la vida de un creyente, primeramente, empieza a ser tocada por la oración de otros, ¿sí? Por la oración de otros. O sea, cuando nosotros oramos por personas y en su tiempo Dios los toca, ¿sí? Por eso decimos, es producto de una oración, ¿sí? O sea, nosotros somos productos de una oración. O sea, mucha gente estuvo orando, o poca gente, lo que sea, pero Dios contestó esas oraciones, ¿sí? Y Pablo, pues ahora tenía que proclamar el nombre de Jesús. Y a veces mucha gente que se rehusaba, inclusive criticaba a los cristianos, hoy lo que habla es de Jesús, ¿verdad? Así es Dios, ¿no? A muchos nos hace tragarnos nuestras palabras, ¿sí? En un momento de nuestra vida. Yo recuerdo que cuando, estábamos jóvenes, mi esposo y yo, ella estaba en la iglesia bautista, yo no era cristiano. Y ella fue la punta de lanza para que toda su familia se convirtiera. Ella tenía 12 años cuando ella se convirtió. Tenía 12 años y de ahí prácticamente todas las personas fueron salvas. Su abuelo era un hombre que también había andado muchos años en el alcohol y llegó a los pies de Cristo y un hombre que dio frutos, un hombre que dio testimonio de Jesús hasta el último día de su vida, a los 106 años que él falleció, ¿sí? 106 años y él recibió a Cristo como de los 60 70 años. Todo ese tiempo fue un hombre, o sea, aún a sus 90 99 años, se sabía muchos versículos de la Biblia, muchos versículos de la Biblia, ¿sí? Es sorprendente lo que hace Dios, ¿no? Entonces, en aquel tiempo, mi esposa me compartía, bueno, no los 12 años, ya después, ya después, me compartía, como a los 19 años que andábamos de novio, me compartía, pero yo no, y yo veía y yo criticaba a su abuelo, ¿no? Y yo decía, no, pues qué chiste tiene, pues él llegó como a los 60 65 años y recibió a Jesús y toda su vida anduvo de tremendo, ¿no? No, pero mira, y yo no. O sea, yo decía como si yo tuviera el control de mi vida y supiera cuándo me iba a morir, ¿no? Pero así es Dios, ¿no? Y bueno, a los 34 años Dios toca mi vida y entonces sí, ya tuve que reconocer a ese hombre de Dios, al abuelo de Cristina, de toda su vida, de toda su familia, él era un hombre que daba testimonio de Cristo, daba testimonio de Jesús y para mí fue un ejemplo, aunque no lo traté mucho, pero era un ejemplo de un hombre que se entrega completamente a Dios. Y no fue un buen hombre por lo que sus hijos decían, pero sí Dios lo transformó, ¿verdad? Lo transformó y sus hijas se convirtieron también al Señor. Por medio de Cristina fue el instrumento, pero a final de cuentas vemos que uno puede cambiar solamente por Cristo, ¿sí? O sea, las demás cosas son temporales. Quien te transforma completamente es Jesús, nada más. Y por eso a Saulo, o sea, Jesús, o sea, ahora sí que fue su transformación personalmente, ¿no? ¿Te acuerdas que decíamos que en el libro de Juan, los primeros discípulos de Jesús, sí, fueron llevados por una persona, por Juan el Bautista, pero después Jesús se encuentra
a Felipe precisamente. Y luego Felipe le dice a Natanael, o sea, pero ya cuando, en el caso de Saulo, ya no, pero lo ve, y no lo ve Saulo, pero lo escucha y se da cuenta que es Jesús. Sí. Y es por eso que dice Jesús, Ananías, ve porque instrumento mío es este hombre. Sí. Porque llevaría el evangelio. Y menciona aquí tres grupos de personas. Primero, a los gentiles, a los reyes y a los judíos. Y cuando leemos las escrituras vemos que a todos ellos, o sea, les llevó el evangelio. Sí, a todos ellos se llevó el evangelio. Pero los primeros, los gentiles. Sí. Sí, los primeros, los gentiles. Sí, o sea, los reyes y a todos los israelitas, ¿no? A Si mí lo que me vemos, los encanta. primeros que son nombrados son los no judíos, Ujú. o sea, los gentiles, ¿no? Y ya después los judíos, ¿no? Los reyes, los judíos, ¿no? Entonces, pues una lección muy, muy grande. Todo hombre, toda mujer en aquel tiempo desconcertado, pero a la vez viendo el poder de Dios. Tardó tiempo para que Pablo pudiera ser reconocido por los discípulos y después tuvo que ser llevado a los apóstoles y bueno, pasó todo un proceso, o sea, sí creían, o sea, que Jesús había hecho eso, pero no estaban totalmente convencidos de que ese hombre fuera a cambiar, ¿no? Hasta que pues ya con el tiempo Pablo, pues conocedor de la ley, defensor de la ley, pero Pablo es convertido en el tiempo de la gracia. Y ahí es donde empieza él a predicar a Jesús como Salvador y que ya no tiene nada que ver la ley para ser salvo. Eso fue lo que le costó también muchos enemigos, ¿no? Entonces, cuando Pablo entraba a una ciudad, siempre visitaría primero la sinagoga. Ojo, siempre iba a visitar la sinagoga. Si había sinagogas en esa ciudad. O sea, la sinagoga está compuesta por 10 personas, ¿sí? Entonces, veía en cada ciudad si había sinagoga, o sea, siempre iba primero ahí, como que era el punto de arranque para llevar el evangelio, para poderse introducir a una comunidad, ¿sí? Y en la vida de una ciudad, ¿sí? Y de ahí alcanzaría a los mismos judíos, pero también a los no judíos, ¿no? Pero siempre también iría a los judíos, o sea, el ir a la sinagoga era su hombre, pero si en la sinagoga no recibían, salía, ¿sí? En segundo lugar, el Señor dijo que mostraría a Saulo cuántas cosas habría de sufrir en su nombre. Es decir, Pablo fue escogido para sufrir y vaya que fue sufrido por causa de Jesús, ¿sí? O sea, yo creo que no ha habido otro hombre en la tierra que haya sufrido en el nombre de Jesús, o sea, como lo sufrió el apóstol Pablo, ¿sí? Hasta aquí, Mayra, ¿tienes alguna pregunta, algún comentario? No. No, nada más que a mí me encantaba, me encanta como leer como cuando les compartía a los reyes o a los Ajá. gobernantes, o sea, en toda circunstancia, o sea, él aprovechaba para compartir. Y yo digo, ojalá todos fuéramos, o sea, un Pablo, o sea, que no temamos a las circunstancias, porque igual estando detenido, o sea, ante personas muy, pues, preparadas, eruditas, o sea, él aprovechaba como toda esta, como, no sé, como que era muy multifacético, bueno, yo así lo veo, Ajá. algo así, entonces, como que me encanta eso de él, ¿verdad? Dije, ojalá todos fuéramos un poquito como él. O sea, al Sí. momento de compartir, Sí, no perdía oportunidad, ¿no? Para nada. compartir Mm. cualquier, en cualquier lugar que él se parara, ¿no? Había una revolución por lo que él hacía, ¿no? Entonces, y pues ninguno de nosotros, al menos aquí.
en, en nuestro entorno, ¿sí? Ha sufrido como Saulo. Y yo creo que en el mundo tampoco, ¿no? Yo sé que hay persecución en el Medio Oriente y todas esas cosas, ¿no? Pero así como iba el apóstol Pablo en aquel entonces, cuando estaban abriendo la iglesia, en aquel tiempo la iglesia primitiva, ¿sí? Cuando pues había problemas en las iglesias que él había fundado. Ujú, ¿Sí? En donde quiera que él se paraba, era detenido, era encarcelado, era blasfemado, era, bueno, lo que fuera, ¿no? Y bueno, pues después llegó a ser el apóstol Pablo, ¿verdad? ujú, Reconocido en todos lados, ¿sí? Ahora, cuando, ahorita lo que tú decías, reflexionando, ¿no? Sobre esta conversión extraordinaria de Pablo, ¿no? Este es necesario, sí, que, que, que cuando una persona es convertida a Cristo Jesús, sí, o sea, requiere la palabra de Dios, sí. Acuérdense o acuérdate cuando hablamos de tres cosas importantes, ¿no? La obra del Espíritu Santo, que esté conectado con la palabra de Dios, ¿sí? Y la otra que tiene que ser por medio de una persona. Tres cosas dijimos en aquel entonces, ¿no? Entonces, estos tres factores fueron aplicados en la conversión de Saulo. Bueno, y aquí fue algo especial, ¿no? Primeramente, el Señor Jesús se le apareció personalmente a Saulo. O sea, es algo sorprendente, ¿sí? Este, Jesús había dejado a sus apóstoles allá en Jerusalén, ¿sí? Y les dijo que se quedaran porque iba a llegar el Espíritu Santo, ¿ah? Y les explicó lo que el Espíritu Santo haría, ¿sí? Ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 14 y 15, dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Sí. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomaré a lo mío y os lo haría saber. Sí. Ahora, cuando Jesús apareció a Saulo, el Espíritu de Dios abrió sus ojos, o sea, espirituales, pero también físicos, ¿sí? O sea, abrió sus ojos espirituales y cerró sus ojos carnales y pudo ver y pudo entender, ¿sí? O sus ojos físicos, vaya, ¿sí? A fin de que pudiera ver a Jesús, ¿sí? Esto fue lo que sucedió en esa conversión. Por eso le pregunta a él, o sea, ¿qué quiere, Señor? ¿Sí? ¿Qué quiere, Señor? Y es lo que pasa en nosotros, ¿no? En la conversión de un ser humano. O sea, nuestros ojos espirituales son dados por el Espíritu Santo para que nuestros ojos físicos, o sea, sean cerrados y poder ver en el Espíritu. Sí, eso es lo que hace el Espíritu Santo. Por eso nosotros tenemos que ir bien conectados. Uno, el estar orando para que obre el Espíritu Santo, ¿sí? Y que la otra tiene que ser para que opere la palabra de Dios. Ningún ser humano en la tierra puede ser convertido sin la palabra de Dios. Ninguno, ningún ser humano. Porque quien convierte es la palabra de Dios, no es la palabra humana ni de sabiduría humana, ¿sí? Sino es la sabiduría de Dios, ¿sí? Entonces, fue lo que a Pablo le pasó, ¿no? O sea, de modo que podemos con toda la certeza decir que el Espíritu Santo estaba obrando en Saulo porque ya había venido el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces estaba obrando en Pablo ya, ¿sí? O sea, eh, ¿cómo obró la palabra de Dios? Pablo era un fariseo y él mismo decía, yo era fariseo de fariseos, sus padres eran fariseos, ¿sí? Y conocía muy bien la palabra de Dios, o sea, el Antiguo Testamento, lo conocía
al efecto. Si había alguien saturado de la palabra de Dios, era Saulo, del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos las cartas del apóstol Pablo, o sea, lo vemos muy familiarizado con el Antiguo Testamento, porque era un hombre que conocía, entonces todo lo que tenía del Nuevo era, todo hacía referencia al Antiguo Testamento. Y como dijeron nuestros antepasados, y como dijeron o sea, todo hacía referencia a todo, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo y la palabra de Dios fueron podríamos decir, los operativos de la conversión de Saulo. Entonces, el Espíritu Santo y lo que tú llevas la palabra de Dios y tú como instrumento de Dios son tres factores que operan en la conversión de uno, de una mujer. Puede estar obrando el Espíritu Santo, pero tú como instrumento de Dios no vas y llevas la palabra porque tiene que ir conectado todo. Entonces, difícilmente, ¿sí? Entonces, cuando todo esto está conjugado, o sea, la persona, si está recibiendo y tiene ese anhelo y cree en Jesús, esa persona va a ser convertida, ¿verdad? A lo mejor nosotros no lo vamos a ver convertido o convertida, pero Dios sí. Quizás esas personas que les evangelizamos en la cárcel, en el hospital, ya no los volvemos a ver, ¿sí? Pero ellos siguen a Jesús, ¿sí? Ese es el propósito y eso es lo que opera en una conversión, ¿sí? O sea, ¿cómo podemos decir que Dios utilizó a un hombre de Dios para alcanzar a Saulo, ¿verdad? Vemos que, aunque no hubo ninguno presente en aquel momento, ¿sí? Este, para alcanzar a Saulo, pero muy probablemente, creo yo, que el hombre que utilizó Dios para que fuera alcanzado, o sea, este Saulo, fue Esteban. ¿Y por qué fue Esteban? ¿Sí? Porque si regresamos ahí al capítulo 7, en el capítulo 7, versículo 58, está hablando de Esteban aquí. Dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, o sea, estaba joven, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esto lo estaba viendo Saulo. Y creo yo que eso le impactó porque cuando él decía, recibe mi espíritu, ¿sí? O sea, yo creo que Pablo estaba. Fíjate en el versículo 55 dice, pero Esteban lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, o sea, ahí estaba Saulo viendo. Dice, Esteban puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Sí? Entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron una contra él. Yo creo que Saulo ha de haber dicho, pues, ¿qué está viendo este cuate, no? ¿Sí? Yo creo que en ese momento que Saulo su conversión, yo creo que se acordó y se debió haber acordado que estaba casi inmediato, o sea, de lo que había hecho con Esteban y lo que Esteban había visto, que había visto a Jesús. Él lo estaba viendo, ¿sí? Entonces, Esteban y Saulo se habían encontrado una sola vez en la vida y eso había dejado marcado a Saulo, ¿no? Entonces, Saulo se encontraba entre los que mataron a Esteban porque él consintió su muerte, dice aquí, ¿sí? O sea, Esteban estaba contemplando los cielos abiertos, o sea, vio los cielos abiertos y yo creo que Saulo volteó a ver dónde estaban, ¿no? Pero ahora le tocó verlos, ¿sí? O sea, Saulo estaba viendo al cielo y no veía nada,
pero ahora con los ojos cerrados, ciego, en lo espiritual sí estaba viendo, sí, no estaba viendo lo que él estaba viendo, era el rostro de Esteban, o sea, cómo estaba en agonía y próximo a ver. Lo que sí se dio cuenta es que Esteban estaba viendo algo. Esteban estaba viendo algo, ¿sí? Entonces, a lo mejor Saulo en aquel tiempo esperando que los cielos se abrieran, ¿no? Pero ahora pudo ver la visión de Dios, ¿sí? Y eso, pues ocurrió en el camino a Damasco, ¿no? A Damasco y es tan impresionante la historia de la conversión de Pablo, pero también la vida de Pablo, ¿no? Sí, este es bueno, ¿no? Pero entonces le dice a Ananías, fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo. O sea, Ananías se convenció de que Saulo estaba convertido, porque le llamó Saulo, ¿sí? El Señor Jesús que se te apareció en el camino donde venías me ha enviado, ¿sí? O sea, todavía era Saulo, ¿sí? Pero ahora era el hermano Saulo, ya no era enemigo de los cristianos, era un hermano, ¿sí? Porque cualquiera que ame a Jesús es un hermano en Cristo, ¿sí? Es un hermano en Cristo, ¿no? Entonces, al final, Saulo recupera su vista física, ¿sí? Era lleno del Espíritu Santo y estaba lleno del Espíritu Santo para desempeñar el servicio que Dios le había encomendado, ¿sí? Esta experiencia que tiene Pablo también la experimenta un cristiano, ¿sí? Cuando, cuando en verdad recibe a Jesús, ¿no? Cuando recibe el Espíritu Santo, ¿sí? Saulo había sido salvado desde que iba camino a Damasco, ¿sí? Desde que dijo Señor, o sea, ya estaba la conversión de Saulo, ¿no? Pero no fue hasta que vino Ananías, ¿sí? Porque le dice, o sea, porque este ora. Saulo no oraba, Saulo hacía recitaciones, pero ahora estaba orando, ¿sí? Estaba orando. Y esa era la gran diferencia entre el Saulo y el Saulo convertido, ¿sí? Y, y después de esto, bueno, pues él es convertido, es recobrada la vista y bueno, pues ya más adelante vemos todo lo que pasó con Saulo en este mismo capítulo 9 y ya en los versículos siguientes dice, Saulo predica en Damasco. Qué experiencia de Saulo, ¿no? Sí. Ok, Mayra, pues creo que ya nadie se conectó, ¿ah? Ya nadie se No, ya conectó. son las 9. ¿Eh? Ya es muy tarde. Sí, ya es muy tarde. Oye, ¿estuviste evangelizando a alguien? Sí, Sí. de hecho, ¿Cuántos? hoy nosotros asistimos al hospital aquí, entonces, y la semana pasada ya no dije mis estadísticas, ¿Al pero hospital a cuál? aquí, es que yo vivo en Mm. Reverde. Ajá, no. Ok, a ver, te dejo a mi esposa para que tome nota. Sí, No, no traigo. ¿Está haciendo calor allá? no, está bastante fresquecito. De hecho, hace rato se vino una tromba. Ah, sí. Sí, entonces aquí ya No. amanecemos bien frescos, 18 grados y Ajá. veintitantos grados en la tarde, entonces está bien agradable. No, aquí sí, sí ha estado mucho calor y un poquito Wow. porque está anunciada lluvia para el domingo, creo. Está bochornoso, pues. Sí, sí. Ok, Mayra. Gracias, Buenas hasta luego. noches, Mayra, Dios Hola, te ¿qué tal? bendiga, Buenas ¿cómo noches. estás? Nada más tú estuviste ahora. Sí. ¿Sí? Sí, quién sabe qué pasó.
Pues quién sabe, ahora sí que quién sabe, porque No avisa. no me he dado cuenta si avisaron, la verdad. Este, oye, voy a revisar bitácora. Sí, Te voy a revisar a ti nada más. sí. ¿Cuántos ganaste? La semana pasada fueron 3 Ajá, y ya no me conecté. O esta semana 10. 10. Ujú. Wow, gracias a Dios. Y Sí, oye, ¿y gracias a todos Dios. recibieron? Sí, todos recibieron. Así, bueno, yo voy contabilizando los que sí reciben, la verdad. Ah, Pero, ándale. la verdad es de que, por ejemplo, estamos levantando un ministerio de Ah, hospitales también. Y ok. como ya ahí mis pastores dijo, bueno, como tú estás estudiando, pues tú vas a ser la líder y oh my gosh. Entonces, pues la verdad es que estoy aplicando lo que aquí pues me enseñan, ¿verdad? Lo que ustedes nos han Ajá. enseñado y pues también la necesidad de la gente de Cristo, la verdad es grandísima. Nosotros aquí tenemos pues mucha, ¿cómo se dice? Idolatría y cosas. Bueno, yo creo que en todos lados, pero aquí Sí. viene arraigado, luego viene mucha gente de la Huasteca al hospital, por ejemplo. Ah, Y, por y ejemplo, aprovechen. hoy, por ejemplo, les tocaron 12 ahí como con espíritus a 2 personas, a unas hermanas. Entonces, pero es que luego practican mucha como brujería y cosas así. Entonces, pues sí, o sea, la verdad es de que no está muy, muy fácil porque pues hay mucha idolatría, cosas así, pero gracias a Dios la gente pues está viendo como los tiempos difíciles, yo creo Mm, que están ya buscando ya ellos mismos, como de Cristo, ya de de Dios. Dios, ajá, la verdad que sí. Y el Ministerio de Hospital es el que están levantando. Ajá, Wow. sí, o sea, ¿Qué es lo que hacen? ¿Van y les dan la palabra o también les llevan no haz de cuenta, sé? nosotros somos bien poquitos en la iglesia, pero, por ejemplo, ahorita somos como 12 11 personas, 12 y les llevamos, por ejemplo, hoy les llevamos, por ejemplo, agua embotellada y sándwiches. Entonces, pero pues más que nada pues orar, ¿verdad? Y de hecho, por ejemplo, a mí me sorprende porque a veces estás evangelizando a una persona Ujú. y ellos solitos se acercan. O sea, sí me explico, o sea, de esa hambre y sed de Cristo, o sea, sí me explico. Y eso es así como que dices, wow, o sea, necesitamos salir, o sea, Exacto. o sea, la gente necesita, sí me explico, pero a veces, como lo acabamos de ver bueno, aquí en la clase, ¿verdad? En general, Ujú. de que, o sea, siempre Dios utiliza a una persona. Entonces, o sea, digo, es necesario, pues, como dice, que movamos nuestros pies, pero Sí. gracias a Dios, pues, sí, sí se está levantando, estamos, ya trabajando. Básicamente desde que como a los 20 días, yo creo que empezó aquí la clase de nosotros ahorita. Ujú. Empezamos así como a trabajarlo y como ahí a gestionarlo. Y ya, por ejemplo, ahorita ya hemos tenido pues 3 visitas y Oh, o sea, pues sí, 3 visitas oficiales y una como extraoficial, porque era fuimos como 4 y ya fuimos a dejarles pan. Pero ya ahora como formalmente, pues ya tenemos 3 visitas, vamos cada 15 días. oh, Pero está muy la bien. verdad es de que ojalá pudiéramos ir más, pero todavía somos muy poquitos. Entonces, pues así como para no agotarnos, ¿verdad? Porque luego ya ves Sí, sí, que sí. luego la gente se empieza muy bien y luego como que, ay, es que ya no puedo, o sea, ya empezamos así, entonces Sí, sí, empezamos sí. a bajar. Entonces, ahorita por lo pronto estamos así, pero la verdad es que me sorprende o sea, de eso, o sea, de la necesidad y que la gente busca, o sea, realmente ya Con empiezo a hambre. ver. Sí, exacto, porque por ejemplo luego también aquí hay adoradores de la muerte Ajá. y por ejemplo nos tocó ver hace 15 días, así hace 15 días, a un chavo que era adorador y, o sea, andaba súper accidentadísimo de moto, Mm. entonces se le compartió, entonces y dice, no, pues es que yo la verdad soy adorador
Y le digo, pues sí, pero, o sea, fíjate hasta dónde te ha llevado, o sea, ella no te ha salvado de Ujú. esto, o sea, ella no te ha dado esa paz, y porque, bueno, aparte hubo otras situaciones, y entonces él así, o sea, como que dice, es verdad, o sea, no hay como Jesús, Reaccionó. o sea, sí, o sea, sí es súper increíble, o sea, pero Wow. lo que veíamos ahorita con el caso de Paulo, de Saulo, perdón, o sea, como Dios así también nos va como revelando, o sea, lo que Él es. Entonces, a mí esta clase me ha sido así, o sea, increíble porque pues ya casi que lo voy aplicando ahí, ¿verdad? En la práctica. Y yo porque pues por mucho tiempo me quedaba así como temerosa, ¿verdad? Yo lo comentaba al principio. Me daba como temor porque yo decía, "Ay, y si es que yo no sé, o sea, ¿qué les voy a decir? O sea, cosas de ese sí que pues, Sí, yo creo sí, que el sí. enemigo te planta para que no, pues no hables. Pero Ajá. al final de cuentas, pues lo que, o sea, yo así, o sea, trato de leer lo que ustedes nos dicen, o sea, como que anotar todo y aplicarlo, aplicarlo y aplicarlo. Y dije, bueno, Dios, o sea, ayúdame porque, o sea, pues no lo sé, o sea, y no, hasta ahorita a mí nunca me ha tocado una persona así como media, así como que luego empiezan ya ves que a debatir o algo, o sea, a Sí, mí sí, no me ha sí. tocado todavía. Entonces, Esperemos en Dios que no. sí, entonces digo, bueno, Dios, gracias porque eres bueno, porque luego ese es mi temor realmente, porque luego así, a mí se me olvidan los números y cosas así, me pongo nerviosa, no sé qué pasa, Ujú. pero, y hay gente que pues sí se sabe muy puntualmente la Biblia y empieza a debatir cosas, pero yo decía, nada más una vez como que medio así se puso y yo dije, bueno, yo no le vengo a hablar de eso, o sea, yo vengo a hablarle de Cristo, que sé que es la verdad, y ya, o sea, Te le saliste, ¿no? Y está sí, bien. Realmente uno lo que quiere es compartir de Cristo. Ya la Biblia no es para contender, ya ahí mejor exacto. dejar a la persona, o sea, ya está poniendo por en otro plan, mejor ese tiempo, ese esfuerzo, invertirlo en gente que realmente sí quiere, porque Sí. esa persona lo único que hace el diablo es utilizarla para distraerte, quitarte fuerza e infundir temor. No, Así ya es, no quiero volver a hablar porque me va a tocar otro como este. inseguridad. Sí, exactamente. Ujú, Y de eso se trata esta materia, ujú, ¿verdad? De poner por obra, de abrir nuestra boca para compartir del Evangelio. Sí, exacto. hay gente que, hubo una vez en una ocasión una muchacha que me dijo, en todo el cuatrimestre solamente pudo evangelizar 5 personas. Wow. ¿Por qué? Porque a ella se le dificultaba tanto, pero tanto, y dijo, y si no es por esta materia, para ella que se le dificultaba tanto abrir la boca para compartir el mensaje, y si no es por esta materia, esas 5 yo nunca les hubiera hablado. Fíjate. Sí, Y ahorita ya dice que ya no batalla. Y así como ella, los chavos estos que venían de Tehuacán, unos muchachos de la sierra, y no, pues esos no, se me dificulta, no conocemos a nadie aquí en Tampico, que no sé qué, en Madero y que no sé qué. No, hombre, y al final, ¿quién los paraba? Y yo decía, los que batallaban, pero si no es por la materia, ¿verdad? Que es para poner por obra lo que, como dices tú, poner por obra lo que estás viendo en clase, ¿verdad? De eso se trata esa materia. Y qué bueno, Mayra, gracias a Dios que Dios te está abriendo puertas ahí con tu iglesia en ese lugar para poner por obra, porque esta materia es teórica y es práctica. no, la verdad me siento muy bendecida, con esta materia porque sí es cierto, o sea, de alguna manera nos dan las herramientas. Bueno, ya sí me siento, ¿verdad? Que como que me dan la Ujú. herramienta y decir, bueno, órale, vais a ver qué puedes hacer con esto. Entonces, la verdad, así como que yo quiero así ya, que me espero los viernes para ver qué cosas me van a decir para yo poder tratar de aplicarlo, ¿sí me explico? Ajá. Porque yo también, o sea, no de que no hablara, pero como que no, como dicen, no me ve no sé cómo, como que dice que no me ve como había puesto a reflexionar. Dije, cuando usted me hizo la pregunta, creo que la primera semana, algo así que dice, le digo, cero, o sea, dije, ¿cómo es posible? O sea, que no le haya dicho a nadie, o sea, y eso fue como algo como que Sí. o así, o sea, sí, como explico, sí, es como un parteaguas. Entonces dije, no, o sea, aunque sea o sea, una persona yo le tengo que hablar, o sea, este,
no, o sea, o sea, yo no pude con eso, o sea, me sentí mal, o sea, ¿sí me explico? Y Delante de Dios, porque tú sabes sí, que es sí, con Dios, ¿verdad? sí, Porque pues es exacto, compartir el evangelio, no es con los maestros, porque pues nosotros nada más compartimos lo que dice la Biblia, así es es. con Dios, compartir lo que yo ya te di, la salvación, ¿verdad? Exacto, entonces sí, ese día yo creo que digo, ay Dios, o sea, perdóname, o sea, pero ayúdame también, o sea, porque pues es como combatir mis propias barreras, ¿no? Mentales o no sé, y ya, pero creo que ahí voy caminando Con y la lo, gracia de Dios, fíjate, y aquí hemos tenido la práctica en hospitales, a lugares, sé que fuimos a Úrsulo Galván, pero tú lo estás teniendo allá de otra manera, también en hospitales, ¿sí? O sea, cómo Dios te está respaldando que tú también lo estás haciendo en hospitales, ¿sí? eso, Ajá, vemos la mano de Dios contigo que te está respaldando, ¿verdad? Y que estás poniendo por obra la parte de la teoría, la estás teniendo, pero también estás poniendo la parte práctica allá en Río Verde, sí, ¿verdad? amén. Entonces, muy bueno. ¿Quieres añadir algo más? Si no, ya para orar. No, puedes invitar a Mayra al museo, Es lo que le iba a decir, ya le dije la vez pasada. Mayra, gente que pueda venir para que vea cómo ¿te acuerdas que te comenté la vez pasada que a ver si podías organizarte en tus tiempos y con los de tu iglesia, con algunos? ¿Te acuerdas que te comenté para el Museo Humano? Ya lo están ensayando, ya lo estamos ensayando. Te recuerdo, va a ser el día 15 de agosto, es viernes 15 de agosto, en el horario de 6 a 8, ¿sí? Para que lo veas, la verdad está muy impactante y ahí sí nos gustaría Sí. que vinieras, si pudieras venir con gente de tu congregación o con tus pastores, la verdad, créeme, vale la pena. Es algo muy impactante. Nos han dicho que porque eso no lo pasamos en la televisión o que porque no lo La ponemos en... verdad no sé, no tengo la menor idea de cómo es, pero sí me gustaría ir. Yo creo que por lo menos, no sé si los pastores puedan ir o un hermano que me acompañe para verlo y a lo mejor ponerlo en práctica nosotros. Sí, sí, sí. Está muy, de hecho lo vamos a hacer para evangelización, pero nosotros normalmente lo hacemos como preencuentro, donde damos una de las pláticas al final de preencuentro. Aquí va a ser para evangelizar a la gente, pero es una herramienta muy, muy buena, muy impactante porque te habla del pecado, pero de una manera muy original, muy creativa, que impacta a la gente. Hay gente que sale, todos los que suben arriba a recibir la plática, la gente, la mayoría, un 90% yo creo, ¿verdad? Sube llorando, sube quebrantada de lo impactante, de cómo Dios habla al corazón, ¿verdad? Entonces, si pudieras venir, para que te programes y sobre todo que vengas con alguien de tu iglesia para que unas dos, tres personas que vengan contigo para que vean, si no pueden venir los pastores, para que vean y les digan, porque no se permite tomar fotografía ni video. Por eso nos interesa que vengan, porque no es de que, mire, pastor, aquí, Sí, que no. observemos, pues, que Es que aprendamos. Ujú. que escuchen, porque es un museo y como en todo museo no se permiten fotografías ni grabar, ¿verdad? Entonces, coméntales, en el horario de 6 a 8 dura como 30 40 minutos. Digo, por si se quieren ustedes regresar ese mismo día, si ajá, el recorrido dura eso, se pueden regresar ese día en la noche. Sí, Ok, lo voy a, llegando a tiempo a las 6, vaya, ajá, ¿verdad? lo voy a platicar y organizarme y ya le digo yo, o sea, quiénes Ojalá, van a ir o algo así. Ujú. sí, y si no, pues cuando menos tú que veas de lo que te hemos estado comentando. Por ejemplo, ayer vinieron varias de aquí al ensayo, tal vez por eso no pudieron, pues, ¿quién está? Pues varias, ¿va? Pati Valladares. Leti también va a salir. Va a salir, ¿no? Dice que ha gustado mucho. Ah, ok, y está... Denise, no sé, pero ella ha tenido mucho trabajo últimamente, eso sí me comentó hace días, no sé si fue por trabajo. Alma también siempre anda muy ocupada con sus trabajos, entonces, eh,
No sé si las que fueron al ensayo ayer, y como vamos a ir mañana al hospital, no sé si ahí los tiempos, ¿verdad?, les hayan cuadrado. Pero sería interesante que, por ejemplo, tus compañeras las vieras ahí. De verlas en la pantalla, verlas en el museo, va a ser más impactante para ti, vas a ver, ya que las veas, ¿verdad? ¿Quieres decirle algo? Bueno, pues vamos a orar para terminar, Mayra, ¿sí? Vamos a orar. Padre, en esta noche, Señor, te damos gracias, Padre, por tu presencia, Señor, en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por la vida de Mayra. La bendecimos, Señor, levantamos delante de tu presencia su vida, Señor, y la de cada uno de mis hermanos, Señor, de esta clase, Señor. Tú sabes las razones por las que no pudieron conectarse el día de hoy, Señor, pero donde quiera que esté cada uno de ellos, Señor, te pedimos que tú envíes tu bendición, Señor, y oramos, Señor, que tú nos ayudes, Padre, a poner por obra tu palabra y que tú pongas en nuestro camino, Señor, a esas personas que tú quieres que les compartamos, Señor. Oramos que tú sigas hablando, sigas ministrando, Señor, a nuestro corazón a través de sueños, a través de visiones, Señor. Padre, a nuestro corazón acerca de todo lo que hemos visto el día de hoy, Señor. Te pido, Padre, porque tú le permitas a Mayra, Señor, y a sus pastores o a personas de la congregación, Señor. Padre, oramos que tú abras cielos, puertas, caminos, Señor, para que todos ellos puedan venir, Señor, a ver el Museo Humano el día 15 de agosto, Señor. Todo esto te lo suplicamos, Padre, en el nombre precioso y maravilloso de Cristo Jesús. Amén.